12 de febrero del año 2013. No, Padre, agradecemos porque podemos estar reunidos este día miércoles para estar estudiando este catecismo bautista, también para tener esta reunión de oración que tenemos los miércoles, agradecerle porque podemos estar aprendiendo más de su palabra. Bueno, estamos estudiando el catecismo menor, nosotros bautistas, y la pregunta número 6 dice así, pregunta número 6, ¿cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta dice, hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Bueno, el catecismo en sí muestra un par de textos, pero en sí no explica nada. Aquellos que tengan el catecismo tanto menor bautista, o sea que tenemos reformado, o el catecismo menor de Westminster, cualquiera de los dos, se van a dar cuenta que los catecismos no enseñan. O sea, dicen esa respuesta y después te ponen los textos bíblicos para que leas nada más. O sea, como hoy me tocó hablar de la Trinidad, y el mismo catecismo no dice, no habla de la Trinidad acá, sino dice, en sí habla de personas, ¿no? No estamos negando la Trinidad, nosotros creemos en la Trinidad como iglesia, ¿no? Pero el catecismo en sí no nombra la palabra Trinidad acá, ¿no? Eso muchos de los testigos de Jehová, por eso lo que voy a hablar hoy va a ser un poco hablado, ¿no? Los testigos de Jehová niegan la Trinidad porque dice que en la palabra Biblia en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, ¿no? Nosotros también podríamos decir muchas cosas sobre ellos, lo que ella enseña, ¿no? La palabra teocracia, otra cosa ni siquiera aparece en la Biblia, ellos también nombran esa palabra, ¿no? Pero no aparece. Entonces, pero ellos niegan la Trinidad. Ya sabemos que la historia de la iglesia, aquellos que han estudiado, saben que la iglesia estuvo combatiendo ardientemente mucho antes de la reforma y después de la reforma con Arrio. Después los arrianos vinieron, que fueron también los concilios, ¿no? Que ellos fueron expulsados. Hoy tenemos vamos a decir una forma, los arrianos, que serían los testigos de Jehová, que ellos no creen tampoco en la Trinidad, ¿no? O sea, hay muchas partes, ¿no? Pero no estamos para hablar de las sectas, ¿no? Que enseñan herejía. Para este día, el miércoles, que hemos instituido a partir de ahora para el servicio de oración y estudiar también varias preguntas del catecismo. En este caso vamos a estudiar una más. Me he auxiliado de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, se puede decir dónde, de la exposición de la confesión de fe bautista de 1689 por Samuel E. Waldron y teología sistemática de Louis Bertrand. Por supuesto no voy a leer todos esos libros, voy a tocar por arriba, para que voy a ver todos estos libros, una idea por arriba, por eso que a veces voy a leer palabras textuales de cada uno y voy a nombrar dónde están de estos autores. Entonces, el catecismo vemos que dice eso, ¿no? Que hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son un solo Dios en la misma esencia, iguales en poder y en gloria. Y ahí terminó, o sea, vamos a decir, ahí muere, nos explica, muestra un par de textos que se lo quieren buscar en Mateo 3, 16, 17, Mateo 28, 19, 2 Corintios 13, 14, 1 Pedro 1, 2, Salmos 45, 6, Juan 1, 1, Juan 17, 5, Hechos 5, 3 y 4, Romanos 9, 5, Colosenses 2, 9, Judas sería capítulo 1, pero tiene un capítulo 1, 24 y 25. Voy a abrir un poco, no voy a explicar mucho sobre el capítulo 13, ¿no? De la institución cristiana, página 67, de que Calvino, ¿no? Él empieza a hablar un par de cosas, o sea, en sí no define muy bien en esta parte, ¿no? Vamos a decir, no voy a explicar textuales, en esta no voy a hablar textuales palabras, ya lo vimos, aquellos que quieran profundizar más sobre este tema, está en la Confesión Bautista de Fe 1689, que tenemos en el canal de Doctrina Verdadera, aquellos que quieren entrar y ahí pueden encontrar más información, indagar más sobre esto. Yo iba por arriba un poco nada más. Pero ya lo explicamos el año pasado, si no me equivoco, lo mismo toda la Confesión Bautista de 1689. Habíamos visto como Calvino hablaba un poco de esto de la hipostasis, ¿no? Que hablábamos, o sea, que él hablaba que
en sí en el Hijo, o sea, en el Señor Jesucristo, como Pablo explicaba en Hebreo 1:3, ¿no? que él decía que en el Hijo, o sea, la imagen misma de la sustancia del Padre, ¿no? Él utilizaba esa palabra. Bueno, también explicamos en el pasado que esta palabra, él decía que no se tenía que usar la palabra hipostasis, porque los latinos, ya le habíamos explicado, ¿no? Que los latinos malinterpretaban esta palabra y utilizaban como persona. Y la palabra persona está mal dicha, ya lo vamos a explicar porque Berkos también lo explica y Berkos también emula o nombra a Calvino diciendo que la palabra persona está mal. Entonces Calvino en su institución, hablando vamos a decir, la Trinidad, de las personas que hay dentro, él nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito más. Y él decía, él explicaba en una parte, voy a nombrar a Calvino, vamos a leerlo mejor. Dice así: pero como el Padre, aunque sea distinto del Hijo por su propiedad, se presentó del todo en este con toda razón, se dice que ha manifestado en él su hipostasis. Vamos a explicar un poco después, un ratito de esto, para recordar lo que ya vimos. Con lo cual está completamente de acuerdo con lo que luego sigue, que Él es el resplandor de su gloria. Ciertamente de las palabras del apóstol se deduce que hay una hipostasis, o hipostasis también podría ser, ¿no? Propia, que pertenece al Padre, al cual sin embargo resplandece en el Hijo, de donde fácilmente se concluye también que la hipostasis del Hijo se distingue la del Padre, ¿no? Bueno, empieza a hablar, nos enroca más de una parte donde en sí es una esencia, ahora vamos a explicar un poco más por Berkos, es una esencia dentro, pero dentro del mismo. No es que hay varias personalidades y se dividen en personalidades, sino ahora vamos a explicar un poco más que sí, es una misma esencia, es un mismo Dios, no son tres dioses como es el testigo de Jehová, que cree que son, quizás ustedes creen en tres dioses, no creemos, es un solo Dios, ¿no? Él explica más adelante que dice lo mismo hay que decir el Espíritu Santo, el cual luego probaremos que es Dios. Sin embargo es necesario que lo tengamos como hipostasis diferente del Padre, ¿no? Él después habla también más adelante, no me acuerdo en qué parte del capítulo, habla que entre los tres hay una subordinación entre ellos, ¿no? Pero no hay, vamos a decir que tiene personalidades diferentes. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, ya lo vamos a explicar, un ratito voy a hablar un poco de lo que dice Samuel Wadlow también, que un poquito de esto de cómo era la iglesia en sí nunca, vamos a decir, salió a batallar, a mostrar bien cuando se le presentó a la iglesia que definiera, por palabras de él, de Waldo, vamos a explicar cuando la iglesia tuvo la oportunidad de explicar la Trinidad, la iglesia no salió hacia vamos a ver lo que en esa época la iglesia definió, ¿no? Cuando se le preguntó, vamos a decir, en la época de la Reforma, ¿no? Si quisiéramos traducir al pie de la letra, la palabra significa, diríamos, subsistencia, dice Calvino, lo cual muchos lo han confundido con sustancia, como si fuera la misma cosa, pero además no solamente los latinos usaron la palabra persona. Él sigue hablando ahora voy a salir de Calvino acá. Él hablaba que en sí persona estaba mal definido, decía hay tres personas. ¿Por qué decía que están mal? Porque las palabras tres personas en sí está hablando que las personas sí son, como dice Berkos, son individuales. Hablar de individuales, yo digo tres personas, está como decir un matrimonio, Daniel, si yo tuviera un hijo, Daniel, Carito, y mis hijos forman, vamos a decir, una unidad. Pero en sí somos tres personas y somos diferentes. Yo que soy cabeza, soy diferente de mi señora es diferente de mí, mi hijo sería diferente de nosotros. Entonces está mal decir tres personas. Por eso decía que estaba mal decir eso, ¿no? O sea, yo quería negar un poco más en este capítulo, ¿no? El libro 1, capítulo 13, se explaya un poco más sobre esto, ¿no? Bueno, él habla un poco también de las luchas que hubo entre la iglesia con los arrianos, ¿no? Que ellos que introdujeron esas, ¿no? Me ve un poco a lo que dice Samuel Waldron en la confesión. Él tiene una exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689, ¿no? Donde habla de Dios y de la Santa Trinidad. Voy a emular, o sea, algunas palabras que él dice. Dice así: esta doctrina de la Trinidad es y debe ser por siempre un misterio divino. Es un malentendido de los credos de la Iglesia que se resuman en este párrafo de la confesión. Pensar que tenían el propósito de explicar este misterio. Históricamente era realmente lo contrario. En la herejía monárquica
y también conocida como saberista, modalista, se le ofreció a la Iglesia la opción de explicar el misterio diciendo que Dios era, en última instancia, solo una persona en 3 modos de existencia sucesivos. En la herejía arriana se le ofreció a la Iglesia la opción de explicar el misterio diciendo que Jesucristo y el Espíritu Santo no eran Dios en el sentido pleno de la palabra. A ambas opciones habrían resuelto la tensión, pero esta rehusó decir cualquiera de las dos. Mantuvo el misterio sosteniendo de que Dios era un solo sentido. Esto es importante. Mantuvo la Iglesia el misterio sosteniendo que Dios era uno en un sentido y 3 en otro sentido. Afirmó que Dios en una última instancia era tanto como 3, o una esencia o sustancia en 3 personas o subsistencia. Los credos de la Iglesia cercan el misterio y no lo explican, como los credos de la Iglesia. Nosotros tenemos este catecismo, como también igual lo dicen, cercan, o sea, no lo explican. Mismo abrimos el catecismo y el catecismo así no explica, dan así nomás y muestra un par de textos, pero no profundiza mucho, ¿no? Y entonces dice, la incomprensibilidad de Dios significa que las doctrinas de la fe envuelven misterios santos que trascienden la razón humana y contradicen la sabiduría carnal. Entonces es un misterio, o sea que aparece en la Biblia nosotros para que creamos, pero no aparece mucha información, pero está ahí la información para que nosotros, necesaria, ha sido revelada para que nosotros creamos, ¿no? Creamos en la Trinidad, ¿no? Pero, como dice, es un misterio que trasciende la razón humana, ¿no? Y el hombre quiere negar esto, pero Dios le ha placido pues, las cosas que son necesarias, o sea, las cosas no ha revelado algunas cosas y otras cosas se las ha guardado para él. Pero sí está ahí, podemos encontrar muchos textos que hablan, o sea, de la doctrina de la Trinidad. Bueno, después más adelante él, vamos a decir, Waldron empieza también a hablar o profundizar un poco más lo que es la subordinación hipostática. O sea, habla un poco más, o vamos a decir la subordinación, no quiero usar la subordinación de personas porque ya lo expliqué, porque no. Pero en una esencia, él habla de que hay una subordinación, o sea, cuando hablamos de subordinación estamos diciendo que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y los dos, vamos a decir, están de acuerdo los 3, en sencilla palabra estoy explicando, no estoy usando ninguna palabra de estos teólogos para que haga doler la cabeza. Pero aquellos que no puedan entender esto, lo que estoy explicando sería así: tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo en todo lo que hacen, en el plan de la salvación, bueno, en todo lo que hay, ellos están de acuerdo. Es subordinación hipostática, o sea que nadie, no son individuos que dicen, yo me voy para allá, yo voy por acá, yo voy a hacer esto, voy a encargarte de aquello, no. Y cuando hacen algo, los 3 están de acuerdo. Bueno, él usa estas palabras, estos teólogos usan estas palabras difíciles de entender, ¿no? Que es subordinación hipostática. Bueno, yo lo expliqué en palabras sencillas para que se puedan entender, ¿no? Eso es lo que sí, lo que habla, cuando yo le está hablando, y él habla un poco de estas cosas, de esto, ¿no? Que están sí de acuerdo en la salvación, cuando un padre, o sea, manda el plan de salvación del Padre, el Hijo viene, muere por nosotros, el Espíritu Santo aplica, vamos a hacer esa redención, aquello que creen, bueno, todo eso está, incluso todo eso están de acuerdo en la Trinidad cuando están llevan a cabo algo, ¿no? Por ahí cerrando, o sea, en este catecismo, me voy a auxiliar ahora de Teología Sistemática, Luis Berkhoff, La Doctrina de Dios, página 98 en adelante. Dios como Trinidad en una unidad. Textuales palabras de Luis Berkhoff. Él dice así: la palabra Trinidad no solo indica la cantidad de 3, sino que también implica la unidad de los 3. En este concepto se usa como término técnico en la teología. No es necesario insistir que cuando hablamos de la Trinidad de Dios nos referimos a una Trinidad en la unidad, dice así, cuando nos referimos, o sea, cuando hablamos de la Trinidad de Dios, nos referimos, porque esto puede llegar a mal entendimiento, no, él no está diciendo no nos referimos, él sí está diciendo nos referimos, se puede entender, ¿no? Que queremos decir, sería la palabra, nos referimos, queremos decir a una Trinidad en la unidad, y a una unidad que es trina. Bueno, esas son las definiciones que da Berkhoff sobre Dios como Trinidad en la unidad, ¿no? Y un poquito más, o sea, a hablar sobre lo que es largo, ya que conocen, el libro de Berkhoff tiene 1000 páginas, o
sea que voy a tocar solamente la página 99, donde él empieza a hablar sobre la prueba escritural, ¿no? Por eso podría estar bueno con el testigo, que dice que no aparece la palabra. Pero en sí aparece la esencia, porque si él habla en la parte de la página 99 de la prueba escritural de la doctrina de la Trinidad. ¿Y cómo podemos dar una prueba, vamos a decir, lo estoy explicando con mis palabras, unas pruebas de que están en la Escritura? Pues no aparece la palabra, sí, pero aparece la esencia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece, Dios habla de sí mismo en forma plural, en Génesis 1:26, Génesis 1:26, el 11:7, vemos que como Dios habla de Elohim, o sea, aparece la palabra pluralidad, ¿no? Yo sé que muchos lo conocen, pero lo tengo que tocar igual. Habla de la pluralidad en sí de personas, cuando aparece también el ángel de Jehová, ¿no? Dice que habían descendido ellos, ¿no? Dice, entonces, también en el Nuevo Testamento hay otras pruebas que podemos, o sea, cuando nosotros queremos mostrar o alguien nos pide la prueba escritural, o sea, de la doctrina de la Trinidad, podemos ir al Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento también tiene, o sea, incluso podemos encontrar una revelación que es más clara que el Antiguo Testamento, ¿no? También hay, vamos a decir, una revelación donde se habla de la distinción de la deidad. Que en el Antiguo Testamento, o sea, vimos o sabemos que está, vamos a decir, representado como Redentor y Salvador, vemos a Jehová, que fuera de él no hay salvación. Eso lo podemos ver, ¿no? El testigo, si vos le preguntás al testigo de Jehová, él dice, ¿dónde hay salvación? Y en Jehová, dicen ellos. O sea, fuera de mí no hay otro nombre. Pero si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué aparece? Sabemos que Cristo es la salvación, ¿no? En el Antiguo Testamento podríamos encontrar, o sea, en Job 19:25, pero ellos generalmente utilizan más el de Isaías, me parece que está con un texto de Isaías 41:14, Isaías 43:3, Isaías 43:11, esos son los textos que utilizan ellos, ¿no? Pero si vemos también que en el Antiguo Testamento es Jehová, vamos a decir, que mora en medio de Israel y en los corazones que le temen, vemos que en el Nuevo Testamento es vamos a decir, el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Y dice, ¿acaso no sabéis que ustedes son, vamos a decir, como dice, si no me equivoco, 1 Corintios 6:18, porque lo estoy diciendo de memoria, algo así como dice, como que ustedes son el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos que Jehová también, entonces acá estamos viendo tanto el Padre o el Hijo, dice que vendremos, tabernaculizaremos en ustedes, o descenderemos ustedes, la promesa, viniendo a morar en el creyente. En el Antiguo Testamento vemos que, vamos a ver que Jehová, entonces vemos también acá, estamos viendo la deidad también que aparece también en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando habita el Espíritu Santo en la iglesia. También podríamos hablar cuando en el Antiguo Testamento, o sea, y en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento, como habla que el Padre enviaría a su Hijo al mundo. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos como los dos, tanto el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo. Ya hablamos todo eso hace muchísimo tiempo, ¿sí? Tratando de reflejar un poco las mentes. Donde el Espíritu Santo también dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero Él dice que mora dentro de nuestros corazones y Él nos enseña a cómo orar, ¿no? También en Mateo 28:29 también como aparece que el Señor Jesucristo cuando nos mandó menciona las tres personas, como vemos el domingo, ¿no? De la Gran Comisión, que Él dice que menciona, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo bautizándoles, vamos a decir, en el nombre de Jehová, como dice el testigo, como el testigo dice otra herejía, dice que el testigo bautizado en el nombre de la asociación Westsover, ¿no? Pero no es así. Bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vemos, ¿no? la Trinidad de las personas, vamos a decir, tenemos que tener cuidado cuando decimos personas, ¿no? Porque no hablamos de que son individuales, cada una. Perkos, en la página 101, él empieza a hablar de que, voy a tocar con mis palabras por arriba, ¿no? Porque él en sí habla con palabras que trato yo de diluirlas un poco, porque en sí textuales palabras él diría así: hay en el ser divino una sola esencia indivisible, ousia en griego, significa esencia. Dios es uno en la esencia de su ser, con su naturaleza constitucional. Algunos de los primitivos padres de la iglesia usaron el término sustancia como esencia. Bueno, no se usan esas palabras, ¿no?
trato yo de explicarlo con palabras sencillas para que se puedan entender. Pero en sí lo que quiere decir Berkos, o sea, si no se puede entender la palabra que utiliza él porque es medio difícil, en sí Dios es uno solo, es una sola sustancia. Él empieza a hablar mucho así en su libro de que es una sola sustancia, que es indivisible, que están subordinados los tres, que no es que cada uno hace lo que quiere. Habla así, y que no son tres personas o tres personalidades diferentes habitando dentro, o sea, ¿no? Que son una esencia misma, ¿no? Inseparable en sí. Es difícil, como dice Waldron, de explicar esta materia, ¿no? Esta doctrina. Es un misterio, pero aparece en la Biblia, es muy difícil, vamos a decir, es un reto para quien quiere meterse a explicar esto. Yo me pongo a hablar porque justo estamos tocando el catecismo, pero sí es un misterio que creo que nadie, ninguno, o sea, podríamos explicar más allá, porque la Biblia no nos da mucho, no aparece la Biblia como, vamos a decir, como un manual de teología sistemática explicando en la Biblia esto quiere decir, aparece ahí los textos y están ahí a la luz de nuestros ojos, lo podemos leer, pero no lo podríamos definir con nuestras palabras, ¿no? Más allá que evocamos a algunos teólogos que han indagado, quizás ellos estudiando, a otros también, ¿no? Pero en sí lo que decimos es para que aparece en la Biblia, no la podemos negar como testigo y otros que los niegan, o los unitarios, o sea, que dicen solamente solo Jesús, y aparece ahí. Entonces no lo podemos, es un misterio y es difícil de explicarlo. Estoy tratando de hacerlo con lo más humildad que puedo, tratar de explicar un poco esto que es un poco difícil de explicarlo, ¿no? Él también explica en la página 102, hablando sobre esto, dice: en este ser divino hay tres personas o subsistencias individuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Y él empieza a hablar un poco de la hipostasis, como había hablado, vamos a decir, de Calvino. Y bueno, él habla de esta palabra que ya había hablado, no lo que dice Calvino, que dice: se admite comúnmente que la palabra persona es tan solo la expresión imperfecta de la idea. En el lenguaje diario denota un individuo racional y moral separado, que posee conciencia de sí mismo y es consciente de identidad en medio de todos los cambios. Bueno, para explicar con mi palabra, porque sería así, lo que ya dije. Él dice que está medio como, no está bien decir que son personas, porque un individuo en la sociedad tiene personalidad propia, sí tiene su raciocinio, vamos a decir, es diferente a los demás, está separado porque es un individuo. Entonces, él empieza a explicar un poco de eso, ¿no? Y cuando está hablando que son tres personas, subsistencias individualmente, ¿no? No es que están separados, es uno solo. Él dice: pero en Dios no hay tres individuos, uno junto al otro y separado, uno del otro, sino solamente distinciones personales de uno mismo dentro de la esencia divina, que es no solo genérica, que es una sola, no solo genérica, ¿no? Bueno, lo que está diciendo es eso. Él hace una distinción que dice que en Dios no es que hay tres personas, vamos, que son todas diferentes o individuos, sino que uno junto al otro y separados, sino que solamente son distinciones nada más de uno mismo. Cuando estamos hablando vamos a decir, de la hipostasis, la persona, que no queremos usar esta palabra, pero en sí, que lo único que se distingue, vamos a decir, son distinciones personales, el uno al otro, ¿no? Padre es Padre, Hijo es Hijo, y Espíritu Santo es Espíritu Santo. Son una sola esencia. Solamente se distinguen, el Padre es el Padre, el Hijo es el Espíritu Santo, ¿no? Pero no es que son tres dioses diferentes o son individuales cada uno, ¿se puede entender? Y él nombra acá a Calvino, él está emulando ahora la palabra de Berkos, nombra a Calvino diciendo, dice así, como enseñaba, bueno, lo expresa Calvino, dice así: por persona, Berkos está nombrando a Calvino, dice, por persona, entonces quiero decir una subsistencia en la divina esencia, una subsistencia que en cuanto a que se relaciona con las otras dos, se distingue de ella a causa de las propiedades incomunicables. No sé cómo traerlo al lenguaje nuestro, pero Calvino sería como que quiere decir, dentro de la subsistencia que subsiste dentro de esa esencia divina,
que se relacionan entre ellas, ¿no? Entre las otras dos, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo sería, ¿no? Pero se distinguen de ellas a causa de sus propiedades que son incomunicables, ¿no? O sea, eso es lo que expresa el verbo nombra a Calvino, ¿no? Bueno, más adelante sigue hablando de la esencia de Dios, plena, no fragmentada, permanece por igual a cada una de las tres personas. Bueno, más de lo mismo, él empieza a hablar de que en sí la esencia no está dividida entre las tres personas, ¿eh? O sea, lo que casi vuelvo a nombrar casi lo mismo, ¿no? Que en sí no estarían separadas, como está hablando, de que no está fragmentada, que son igual, o sea, en sí, ¿no? No es que son tres sustancias diferentes, sino que es una sola sustancia, ¿no? Él habla que en sí de que esta esencia divina sí no es una, vamos a decir, una existencia que es independiente, podríamos decir la palabra, ¿no? Y tendríamos más y más para hablar sobre esto, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí porque no terminaríamos más. Ya el año pasado estuvimos hablando bastante y dejamos bastante información cuando estuvimos considerando la confesión de Fe Bautista de 1689, que estuvimos viendo, ¿no? Si no me equivoco fue en el capítulo 2 o algo así. A ver, un segundo que me fijo. Fue, sí, en el capítulo 2, primero vimos cuando empezamos de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2 vimos de Dios y de la Santa Trinidad, que primero habíamos visto los atributos de Dios. Bueno, entonces, así dice nuestro catecismo para cerrar. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son las personas. Acá utiliza personas, ¿no? Ya explicamos, porque a veces no deberíamos decir personas, pero bueno, diríamos sustancia, ¿no? Sería. Y en estas tres personas, o sustancias, o postasis, son un solo Dios, las mismas en sustancias, iguales en poder y gloria. No, ninguno es mayor que el otro, ninguno es menor que el otro, ¿no? Sabemos por qué, porque el testigo dice, ¿no? que dice, no, porque nombrando a Cristo, lo que dijo, no, el Padre es mayor que yo, y nombra esas cosas. Podríamos hablar y hablar de esto, ¿no? O sea, sabiendo que Cristo está como bajo la tierra, pero no tengo tiempo a dar eso. Así que después si quedó más dudas sobre esto, vamos a cerrar acá, vamos a hacer juntos en la parte de oración los días miércoles y cualquier cosa consulta allá afuera, ¿no? O sea, si hay una pregunta sobre esto, ¿no? Así que, amado Padre, agradecemos porque los días miércoles podemos estar aprendiendo más de su palabra, también de estos catecismos, estas confesiones que han quedado, también como una iglesia confesional, también esta iglesia tiene, basado también en la historia, sabemos que hoy han nacido, muchas iglesias nacen por todos lados, le agradecemos porque podemos estar acá, en esta ciudad que se ha corrompido tanto de su palabra, se han alejado, donde todo hoy vemos que en mi ciudad es solamente milagros, show y cosas de prosperidad. Le agradecemos porque podemos estar reunidos acá, le pedimos que usted esté haciendo crecer a su iglesia, que puedan este barrio sea salvado, que usted saque el lazo por el cual Satanás le tiene en precio y le ha cegado el entendimiento para que no resplandezca el Evangelio. Y le pido por ello que su Santo Espíritu esté soplando y le esté trayendo de la muerte que ellos tienen espiritual a la luz admirable al reino eterno de su Hijo, amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos en esta iglesia bautista de la gracia desde Mar del Plata. Amén. Amén.